Segundo, cuéntanos un poco, tú desde la ciencia, desde la historia, ¿cómo tratan, por ejemplo, estos fenómenos religiosos, sociales, como lo del señor cautivo, ¿no? Que en 1751, digamos que es la fecha que pone un poco la iglesia, donde nace esta leyenda, ¿no? Del cautivo. Eh, Cuéntanos cómo tú, con tu experiencia, se ha ido abordando o qué nos puedes contar al respecto. En el territorio peruano existen más de 200 señores religiosos, que por este concepto que se llama de sincretismo religioso, la antigua religiosidad andina se fusiona con la religiosidad católica, la religiosidad cristiana, Ujú. que viene con la conquista, se fusiona, se vuelve una sola. Señor de los Milagros es un ejemplo a nivel nacional. El señor cautivo es este señor de los Olleros, este señor Guayacundo, este jefe militar, para otros espacios lo pueden llamar curaca, Ujú. es este señor, pero que ahora amalgama estas dos vertientes humanas, la nativa y la La española. española, la Y europea. por lo tanto el señor cautivo tiene esa importancia de, como otros señores del territorio peruano, pero indicando sí que el cautivo de Ayabaca quizá es, después del Señor de los Milagros, una de las peregrinaciones religiosas más grandes Ser humano, claro. del territorio nacional, Mm. porque es además de carácter internacional. Y porque alrededor de esta ferviente fe, alrededor del cautivo de Ayabaca, se ha estructurado toda una identidad que ha participado en otros momentos de la etapa virreinal, de la etapa republicana, Ujú. incluso hasta nuestros días. Y además es un importante encuentro de relaciones económicas. Claro, el empuje económico que da la fiesta de San Así, Cautivo a Ayabaca es la feria brutal, del ¿no? señor, del señor cautivo, desde hace mucho tiempo, aquí convendría una historia de cuánto es esa muchedumbre que va en peregrinación desde Tacna, incluso desde mucho más lejos, Ujú. algunos parte de esa peregrinación a pie y en una forma a veces un poco chocante, pero es la fe que Es la fe, exhiben los ¿no? Es el peruanos, sacrificio. ¿no? Cuánto es el producto económico que genera esa feria, no solamente el aspecto religioso, muy delicado, porque eso es parte de nuestra historia, pero también qué de importante es para que sea un motor de desarrollo económico de la Ujú. región, que no solamente sea octubre o que confluyan con mucha más Ujú. anticipación aspectos que genere un polo de desarrollo que esta provincia debe de tener. Hasta el día de hoy, creo que Ayabaca no tiene carretera asfaltada. Claro, no, no hay Es pista. una de las pocas provincias, capital de una provincia, que no tiene una carretera asfaltada. Bueno, es el drama de la República que olvidó algunas Ujú. regiones. Ayabaca fue una de las últimas provincias que comenzó a tener un colegio secundario. Mm. Cuando la ley dada por Bolívar apenas concluye la independencia, es organizar una escuela primaria y una escuela secundaria en cada capital de provincia, obligatorio. En Ayabaca, a final del siglo XIX, recién se instaura la 31 de primaria y mucho más tardío un colegio nacional. Quizá porque todavía no era considerada como provincia, quizá, ¿no? No, Porque antes era villa nomás, no, ¿no? porque desde el inicio de la República ya tiene ese rango. Mm. Es más, Ayabaca era una de las tres provincias del partido de Piura, que luego va a ser Mm. departamento de Piura, Maña. Ayabaca, Ayabaca como tal, ¿no? que era Huancabamba, Morropón Ujú. y Ayabaca. Lo que se llamaba antes, desde el punto de vista de los viajeros, los Altos de Ayabaca. Los Altos. Es decir,
todo lo que estaba a una u otra vera de la cordillera de los Andes que sube al nudo de Loja. Es importante rescatar lo que dices de el empuje económico, ¿no? De esta feria, por ejemplo, ¿no? Y del contexto sociocultural, incluso más allá del religioso, ¿no? Que genera este tipo de festividad del Señor Cautivo. Tú cuando eras niño en Ayabaca, ¿cómo era esta feria en octubre, por ejemplo? Porque entiendo que octubre de alguna manera se convertía en el mes más importante de los Todos ayabaquinos. esperábamos octubre y desde el primer día de octubre ya se sentía algo nuevo. Recuerdo que sí, siempre había lluvias, que mortificaba mucho a nuestros queridos yunganos, que era el nombre que le dábamos a esa gran mayoría de peregrinos, Que venían. pero también de comerciantes que subían de Sullana, de Piura, de Chiclayo y de mucho más lejos, ¿no? Y también riadas de gente que venía de Colombia y el Ecuador, sobre todo del Ecuador. Por la festividad, por la fe en el cautivo, Y ¿no? yo recuerdo, cosa que a mis hijas, a mis sobrinos les maravilla, haber visto por primera vez a judíos que llegaban comerciando, haber visto a árabes ¿Ayabaca? que llegaban comerciando, haber visto a gitanos que llegaban con sus coloridas carpas, su brasero en medio de la carpa, porque el frío en Ayabaca todos sabemos el que frío es en bien noche fuerte, de octubre es brutal. y estaban ahí los gitanos, y por supuesto lo más atrayente, aparte de la procesión, la misa, todo lo que es la fiesta religiosa muy sagrada para nosotros, porque pugnábamos por ir a ver cómo cambiaban al Señor cautivo. Creo que no nos dejaban entrar a los niños, pero estábamos a la espera ahí en el atrio, esperando de que nos dieran los algodones que sabíamos que estaban benditos, porque los milagritos, ¿no? Nuestras tías que habían estado en ese proceso de cambiarle la ropa al señor cautivo, limpiaban la imagen con esa gasa, ¿no? Con ese algodón que tenía un carácter bendito. Y además vienen a mi recuerdo la deliciosa comida que subían, el helado, ¿no? Claro. Porque por primera vez probé helado, y también lo que es propio de las ferias provincianas, ¿no? Todo lo que era juegos de azar. Y por supuesto que no se podía transitar en las calles por la cantidad de gente, de vendedores que llegaban de la costa, y también nuestros parientes que de todos los caseríos venían a alojarse a la ciudad de Ayabaca, y cada uno de ellos tenía que tener una casa asegurada porque no había hoteles. Los famosos, nuestros queridos yunganos que llegaban dormían, creo, en sus carpas o a la intemperie, y los peregrinos realmente a la entrada de la iglesia era un espectáculo un poco... Y en ese tiempo no había luz, increíble, obviamente, eléctrica, ¿no? Había mecheros, luz, creo. No, ya había luz eléctrica de una planta eléctrica que quedaba casi frente al cementerio, que funcionaba siempre en octubre, porque recuerdo que en otros meses que no era octubre, a veces faltaba petróleo, o a veces se malograba la máquina y no teníamos luz. Sí. Además, la luz venía racionada, se prendía a partir de las 7 y se apagaba a las 11 de la noche. Y por favor, Radio Lersa era la que sabíamos que existía, porque ahí habían las noticias y siempre anunciando lo que iba a traer esa feria de octubre, que recuerdo, activísimo comercio. ¿Y de qué año estamos hablando más o menos? Te hablo de los años 60, 61, 62, hasta el 63. 64. ¿Y ya salía en procesión el señor cautivo? Y la procesión que era, pero más que la procesión de octubre, yo recuerdo las procesiones de Semana Santa. ¿Con el cautivo? Con el cautivo. Y esa procesión sí ha marcado mucho mi vida, siempre la sueño, ¿no? Porque incluso recuerdo el momento cuando la lluvia apretaba, había que ponerle ponchos de agua
a la imagen de el Cristo yacente, la imagen del Cristo yacente. Y por lo tanto, desde los balcones, de esos hermosos balcones que no deben de perderse en Ayabaca porque es una forma de patrimonio, arquitectura ¿no? Provinciana que muestra el señorío de lo que en algún momento fue Ayabaca. Desde esos balcones tapábamos las efigies de la Virgen, de San Juan. Los chicos, siempre mataperros, atrás del pobre San Juan, que le faltaban muchos dedos, porque corriendo atrás de la Virgen María para anunciarle dónde estaba su hijo rumbo al Calvario, ¿no? Lo tumbábamos, porque los jóvenes, los niños siempre estábamos atrás del San Juan, que se movía muy rápido y a veces aparecía en algún techo de alguna de esas casas, que todavía eran unas casas que tenían los techos sumamente bajos, y ahí caía el pobre San Juan, y muchas veces sin dedos. Sin dedos. Sin dedos. Qué loco, ¿no? ¿Cómo es esa fiesta? Y digamos que